Buenos días. La clase de hoy que vamos a trabajar es una de las últimas y es puerperio, o sea, el momento de tiempo que se da inmediatamente después de la situación de parto. Disculpen mi voz, por ahí estoy un poco ronca. Básicamente, ¿qué es el puerperio? El puerperio, como les he dicho, le llamamos a aquel periodo inmediatamente después, que sucede inmediatamente después del parto y que implica una serie de cambios anatómicos fisiológicos, algunos muy bruscos, otros lentos, que se van a desarrollar precisamente por esta situación que ha inducido al parto, a la salida del feto y que el cuerpo tiene que retornar a su situación pregravídica, o sea, aquella situación que tenía antes de quedar embarazada, lo cual implica que todos estos cambios progresivos que ha ido teniendo anatómicos fisiológicos durante 9 meses se van a retornar en un tiempo mucho más breve del que se han desarrollado. Por eso hay que hacer una serie de controles de enfermería y estar en observación porque es un cambio brusco para la mujer que va a requerir controles exhaustivos. Hablamos de puerperio y lo desarrollamos básicamente en líneas generales, se lo divide en tres. El puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas pospartos, el puerperio inmediato, que va desde el segundo día hasta el 10º día posparto, y el puerperio tardío, que va de los días 11 a las 42 días posparto. También se habla de un proceso de puerperio alejado, en donde hay una serie de procesos lentos que se va retornando, dentro de los cuales también tenemos la adaptación psicológica, la adaptación fisiológica general y el retorno completo a la situación pregravídica, que se considera, como les he dicho, puerperio lejano y va desde los 43 días hasta el año de vida del niño. Esto está como desarrollado a nivel general, social, de inserción y psicológico. Pero en líneas generales lo que hoy vamos a tomar va a ser estos tres niveles de puerperio. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos dos tipos de puerperio. Vamos a hablar de los puerperios fisiológicos, o sea, de los procesos normales y los signos y síntomas que tenemos que conocer de estos procesos normales que tenemos que ir acompañando en el desarrollo. Así como hemos ido hablando en el embarazo de que hay cambios rotundos en el cuerpo y que nosotros tenemos que acompañar porque esos cambios son esperables en cada momento, en cada día, en cada mes, en cada trimestre, aquí también tenemos que ir acompañando de que estos cambios se han producido dentro de este contexto fisiológico. Y después tenemos el puerperio patológico, o sea, cuando esta evolución se aleja por cualquier situación de los parámetros normales y requiere intervención del equipo de salud porque pone en riesgo la vida de la madre. Perdón. Aspectos anatómicos y fisiológicos que debemos conocer para poder realizar los controles que suceden en los principales sistemas del cambio puerperal, o sea, de los cambios pospartos de la madre. Bien. ¿Qué pasa? Una de las primeras cosas que tiene grandes modificaciones durante el trabajo de parto y que por lo tanto va a tener también grandes modificaciones durante el puerperio es la vagina, en la zona de la vagina y la zona del orificio vaginal, el introvaginal. Tanto la vagina como el introvaginal durante el embarazo no sufren grandes modificaciones, por lo tanto tienen modificaciones bruscas durante el trabajo de parto en sí. Por lo tanto, el retorno a la normalidad también tiene las mismas características de inmediatez que tiene sería la modificación durante el trabajo de parto. En el puerperio inmediato, aquí, en el puerperio inmediato, tanto la vagina como el orificio vaginal van a formar un conducto amplio, o sea, con paredes uniformes, va a quedar dilatado porque acaba de ocurrir la situación del parto y por lo tanto necesitamos ver que va teniendo retorno a la normalidad. En el puerperio inmediato, o sea, 48 horas postparto, vamos a ver que ese tamaño de la zona vaginal va a ir disminuyendo paulatinamente hasta tener una dimensión parecida a la zona vaginal pregravídica,
Sin embargo, las nulíparas no van a volver al estado anterior. Se va empezando el proceso de cicatrización del hime y se forman las curúnculas mitiformes, que serían los tejidos cicatrizales. Con respecto al puerperio inmediato, cuando vamos entre las 4 y las 6 semanas, vamos a ver que el epitelio vaginal empieza a proliferar, o sea, comienza a recubrirse nuevamente la zona de la vagina de nuevo tejido que va a permitir producir estrógenos ováricos y que lo produce, el estrógeno ovárico cuando la mujer ya está en etapa de lactancia, y que esto nos va a permitir recobrar la flora y recobrar la recubierta vaginal. El útero. El útero es el que más modificaciones sufre desde el primer momento que se desarrolla el embarazo hasta el momento del trabajo de parto. Por lo tanto, es uno de los que más bruscamente va a tener que retornar a la normalidad y va a tener que producirse y controlarse los cambios. En el puerperio inmediato todavía continúa contraído por el mecanismo homeostático, o sea, continúa con las contracciones y con el inicio de la lactancia va a continuar, lo cual va a mejorar la posibilidad de comprimir esos vasos y esas arterias que han sufrido lesiones por el desprendimiento tanto en la zona de inserción de la placenta como las lesiones que se pueden haber producido, y que esto es lo que esta contracción va a producir, que se pueda producir la homeostasis, o sea, que empiece a coagular, a cicatrizar y evite el sangrado continuo. Ya en el puerperio inmediato, 48 horas después, sí tenemos riesgos sanguíneos previo aumentados durante el embarazo y que tiene que, el riesgo sanguíneo, el riego que tenía antes del embarazo, que se ha visto aumentado durante el embarazo, va a ir retornando. O sea, vamos a tener 48 horas después contraído para evitar el desangramiento, va a disminuir el volumen sanguíneo al útero porque ya no tiene a quién alimentar, entonces va a ir permitiendo esto que regrese a la normalidad. Y con esta contracción se empiezan a obliterar ciertos vasos sanguíneos que van a ser sustituidos por pequeños vasos sanguíneos para evitar este desangramiento. Las laceraciones del cuello uterino comienzan a cicatrizar, el útero comienza a involucionar las 48 horas después, lo vamos a ir notando, ustedes lo tienen en el material, tomando como punto de referencia el ombligo. 48 horas después del posparto está por encima de la línea media del ombligo, de manera horizontal, y luego vamos a ir viendo como al tacto en posición acostada en decúbito supino, vamos a ir tocando cómo va retornando a la nueva normalidad hasta que entre el sexto y el séptimo día ya no lo vamos a sentir. Después tenemos los entuertos, que quieren decir estas contracciones esporádicas, estos dolores que van a ir apareciendo hasta el quinto día, que tiene que ver con esta contracción y este retorno del útero a su espacio y a su tamaño habitual, y los loquios, que van a ser los pequeños sangrados que no tienen que ver con sangre, sino con líquido sanguinolento y coágulos que han ido quedando en la zona del canal vaginal y en la zona más distal del útero, que por estas contracciones, por acción de la gravedad, van a ir descendiendo lentamente sin que sea sangrado. Si es un sangrado rotundo, rojo rutilante o un sangrado continuo, esto ya no es loquio, esto es hemorragia. El loquio es coágulo, líquido, sanguinolento, y que se extiende hasta 8 semanas posteriores. Tiene que ver también con la estimulación de la lactancia materna cuando se produce la contracción del útero, pero no debe ser sangre. Aquí vemos cómo va retornando el útero a la normalidad. Durante el trabajo de parto se extiende, y luego como vamos viendo que se va disminuyendo este útero, tendiendo a su fibra retornar a la normalidad, hasta que 3 meses después el útero, esto estamos hablando no de una visibilización externa sino interna, retorna prácticamente a la normalidad. Este útero tarda en retornar a la normalidad 1 año y en quedar en la misma o aproximadamente en la misma situación pregravídica 2 años. Esto tiene que ver con los espacios intergestacionales que se recomiendan por el hecho de que
vamos a ir viendo de que es necesario tener el útero en condiciones, es necesario retornar el sangrado para luego poder volver a estimular esta modificación que se desarrolla durante el embarazo. Y abajo ustedes van a ver los lóquios, que como verán tienen contenido de coágulas, es sanguinolento, va teniendo un decrecimiento hasta alcanzar un loquio que es más bien ceroso, de líquido blanquecino, más bien aguachento. Esto es lo normal, la evolución de los lóquios. Todo esto lo tienen ustedes en su material. También vamos a ver que así como se ha alterado todo el sistema femenino durante la gesta, todo tiene que volver a la normalidad y aquí tenemos una pasada de esos retornos. El sistema cardiovascular hace una bradicardia las primeras 48 horas que tiene que ver precisamente por la pérdida de líquido sanguinolento, pero a la vez el retorno de este volumen sanguíneo que estaba inserto en el útero y que ahora vuelve a la circulación de base. Tenemos de que va aumentando luego la presión por aumento de la vascularización, como les he dicho. Teníamos toda esta sangre que estaba destinada al útero, alguna se ha perdido en el trabajo de parto, pero otra ha vuelto al corazón, ha aumentado el volumen sanguíneo, lo cual va a permitir que aumente el edema y que cuando se vaya reabsorbiendo y limpiando a nivel renal, va a ir perdiendo ese volumen extra que tenía de 2 litros casi, y esto mientras tanto va a producir una leve hipertensión fisiológica que tiene que ver con el aumento del volumen sanguíneo, que es una de las dos componentes que determina la presión arterial. ¿Se acuerdan? Volumen sanguíneo por resistencia periférica. Aquí no tiene que ver con la resistencia, sino con el aumento del volumen sanguíneo. El sistema gastrointestinal, el abdomen, aparecen las constipaciones porque disminuye el tono intestinal, que tiene que ver con la anestesia, que tiene que ver con en el caso que él haya habido, o si no tiene que ver con la compresión que tenía el útero sobre los intestinos, y cuando se retira esa compresión tiene que descender estos intestinos a su espacio de la cavidad abdominal, tanto descender como irse hacia adelante, y esto retrasa un poco el movimiento. Aparecen los hemorroides también por la alta presión vascular que tenemos, pero que retorna luego a la normalidad. También vamos a ver que se recupera el tono muscular abdominal, pero bueno, durante la lactancia esto se va a ir recuperando poco a poco, y la pérdida de peso paulatino que se va a ir dando de 5 a 6 kilos durante los primeros días, que tiene que ver con la evacuación tanto de las hemorragias como las evacuaciones uterinas y las pérdidas de bloque, y luego de 2 a 3 kilos por diuresis, que es la reabsorción de esta cantidad de líquido que se ha vascularizado, o sea que ha vuelto al retorno vascular, a la circulación sistémica, que lo van a ver en la aparición de edema y que después tiene que ir retornando a la normalidad hasta que se pierde paulatinamente aproximadamente 8 kilos posparto, que tiene que ver con toda esta cuestión del sangrado y de la pérdida de líquidos. El sistema urinario disminuye el tono de la vesical y por lo tanto vamos a tener retención urinaria y luego vamos a tener un aumento del volumen urinario. Por reabsorción de los edemas, vamos a ver, como aquí no me voy a poner a leer toda la filmina, pero ustedes ven que aquí están descritos los distintos cambios anatómicos fisiológicos que también están desarrollados en su material, y vamos a ver que esto termina aproximadamente 2 semanas postparto, ya retorna a la normalidad. Hematológicamente sí, obviamente por una pérdida sanguínea y por una reabsorción de líquido uterino que diluye y aumenta el volumen sanguíneo, vamos a tener una disminución tanto del hematocrito como de la hemoglobina, y también obviamente de los factores de coagulación, y vamos a tener una alteración durante el puerperio inmediato. Los factores de coagulación permanecen elevados, pero se permanecen luego, y se alcanza una enorme colonia durante el puerperio inmediato, o sea, hasta 10 días ya vamos a perder en 10 días todo el volumen extra, toda esa hemoconcentración, y va a volver este sistema hematológico a la normalidad. Endocrinológicamente, la glándula tiroidea retorna a su tamaño normal, tanto en el puerperio inmediato como tardío. Los niveles
elevados se normalizan de todo lo que es la hormona tiroidea, aparece la prolactina para dar espacio a la lactancia y la hormona gonadotropina coriónica es indetectable ya al final del parto, que es la que ha determinado el ritmo de crecimiento uterino y que ha permitido el desarrollo fetal. Perdón. ¿Qué es lo que vamos a ver con respecto a la atención materna durante el puerperio? Vamos a ir viendo qué es lo que se hace durante la hospitalización y para el retorno al domicilio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en base a esto vamos a poder nosotros después desarrollar el proceso de atención enfermera. Durante la internación, durante la etapa intrahospitalaria, se deja la hospitalización en parto, estamos siempre hablando como partos normales o vaginales, de 24 a 48 horas de observación y luego podemos dar el alta. Durante esta etapa vamos a mantener una vía intravenosa durante las primeras 24 horas para continuar con la perfusión de oxitocina si fuese necesario, que nos va a ayudar a qué? A ayudar a estas contracciones homeostáticas de las primeras 24 horas que va a llevar a comprimir a estas arterias, estas venas que siguen sangrando y evitar que se produzca una hemorragia. Esto ya se pone a un goteo mucho más débil, a un goteo está diluida y se pasa por goteo las primeras 24 horas. Que vamos a vigilar signos vitales que nos lleven a ver algún tipo de complicaciones hemorrágicas, que es lo primero que vamos a ver que aparece, o sea, vamos a ver ritmo diurético, vamos a ver pérdida del volumen a través de palidez, miembros fríos, pálidos, sudorosos, mareos, conjuntivas pálidas, todo eso vamos a ir viendo en el examen físico y vamos a controlar los signos vitales, que tienen que tener un leve aumento de la presión por aumento, ¿se acuerda que habíamos hablado? Retorno del volumen, una bradicardia marcada, también por pérdida de líquidos y sin cambio ni modificación teóricamente en la temperatura, pero si no hay que ver hipotermia o hipertermia. Sangrados locos y caídas vaginales van a tener que ser controladas, que en este caso son sanguinolentos con coágulos, y la diuresis que va a estar disminuida y hay que controlar que vuelva a la normalidad durante la internación. Vamos a controlar tanto el dolor que siente la mujer y administrar analgesias si fuese necesario, la atonía uterina, o sea, todo este retorno uterino por detrás de la línea del ombligo, y el control de la sensibilidad y la movilidad si ha habido anestesia para ver que retornen los miembros a la normalidad. Y vamos a empezar la lactancia materna precozmente, la deambulación de la madre para promover también la reabsorción de los edemas y los masajes uterinos para ayudar con el sangrado y también con el recupero de la tonicidad uterina. Para el alta hospitalaria, después de 48 horas de transcurrida la observación, vamos a seguir viendo los signos vitales, vamos a seguir controlando y enfocándonos en la diuresis, que nos vamos a enfocar una semana para ver que se están reabsorbiendo los edemas y se está perdiendo esta cantidad de volumen extra. Vamos a ir viendo los bloqueos, que el sangrado ya 48 horas después tiene que disminuir y tiene que ser un sangrado sanguinolento tirando a líquido nada más. La involución está uterina, el control el control del dolor, anticoncepción si fuese necesario, ya sale con anticonceptivo en la minipíldora durante la lactancia. Los signos de disnea, vamos a ir adecuando cuáles son los signos de dificultad respiratoria, de alguna patología asociada a la situación puerperal. Tenemos que ir valorando que pueda deambular sola, que pueda manejarse en la casa. Vamos a ir viendo la valoración psicológica, psiquiátrica, o sea, la asunción de esta nueva situación de posparto, y vamos a ver tanto los cuidados de educación del recién nacido, cómo lo va a cuidar, la lactancia y todo lo que ya hemos visto en recepción del recién nacido, y controles de 7 a 10 días después para controlar. En el caso de que haya habido algún proceso quirúrgico, la extracción de puntos, pero principalmente ver la involución uterina, como he dicho, cómo se controla. En la casa vamos a tener que
educar y ver que esto se realice en el próximo control. Vamos a ir viendo, pero vamos a ir promoviendo la educación, lavado 2 veces por día con solución antiséptica, jabón Espadol, un jabón Terminó, un jabón antiséptico de la zona uterina. Vamos a ver que se cambie frecuentemente las compresas para poder hacer el control de loquios y evitar la humedad en las zonas de abrir episiotomía principalmente. Ir viendo cómo va progresando esta herida, vamos a ir viendo la higiene mamaria, también los corpiños, cómo va teniendo. Tiene que tener una dieta normal, pero hipofermentativa, o sea, que produzca pocos gases. Los gases, recuerden que lo producen las bebidas azucaradas, las bebidas gaseosas, lo producen también las comidas altas en grasas, como la fritura. Evitemos esas comidas durante 7 a 10 días para evitar los gases, que es lo que puede producir molestias intestinales y dolor. Vamos a continuar con el hierro durante 3 a 6 meses, que tiene que ver con la lactancia, que va a solicitar, ya vamos a ver en la presentación de lactancia, que pide esa leche, mucho hierro para alimentar al bebé. Vamos a ir viendo que aumente la ingesta de fibra por este intestino que todavía está intentando retornar a la normalidad, y mucha hidratación para promover la evacuación intestinal. Y vamos a ver la vigilancia de las extremidades inferiores para ver la reabsorción de los edemas. ¿Qué es lo que tenemos como principales complicaciones? La hemorragia puerperal. Y ahí tenemos la temprana, que es durante las primeras 24 horas, que ocurre entre el 12 y el 24% de las madres, y es causada por una falta de tono muscular que lleve a que no haya una buena contracción que produzca esta hemostasia de las 24 horas, que haya quedado restos de placenta adentro, desgarro de los cuellos uterinos que no son visibles externamente, o algún problema de coagulopatía. Se evidencia porque, como les he dicho, el loquio es rojo, no está coagulado, es rutilante y hay aumento del sangrado, no disminución. Vamos a masajear el fondo uterino, va a seguir la colocación, por eso se sigue la colocación de oxitocina para ir viendo, y se va a ir viendo en la extracción, si sería necesario un quirófano, de estos restos y la observación de la zona uterina. Y después tenemos la hemorragia puerperal tardía, que es la que se produce ya a las 48 horas posterior del trabajo de parto, es mínima en el 1% de las madres y es causada por retención de fragmentos de placenta que ya se tendrían que haber manifestado las primeras 24 horas, o algún tipo de trauma en la zona vaginal, en la zona uterina. Persisten los loquios, como les he dicho, no disminuyen, sino aumentan, y el tratamiento es con oxitocina. Vamos a continuar, antibióticos si fuese necesario para evitar que se infecte, si es que creemos que ha habido ahí una cantidad de placenta que ha quedado como resto, y vamos a evitar el degrado y vamos a producir succión al vacío de esos coágulos para sacar estos procesos, estos espacios donde van a producirse procesos infecciosos por degradación de este material sanguíneo. Como les he dicho, la hemorragia puerperal tardía se puede producir por traumas en el canal de parto, que es mínimo, es más o menos responsable un 7%, y que vamos a buscar laceraciones. Y como les he dicho, los factores de riesgo son parto instrumentado, anomalías en la presentación, la episiotomía en sí, la macrosomía fetal o los embarazos múltiples. Y vamos a ver la reparación de la laceración, es la única manera. Con respecto a las infecciones puerperales en general, están causadas por inundación directa de los microorganismos en la zona genital, después, durante o después del parto, o inmediatamente antes, que va a producir esta infección en la zona. Es la tercera causa de morbimortalidad, responsable del 15% de las muertes maternas, y el primer indicio es la aparición de fiebre puerperal, más de 38 grados en el puerperio inmediato, o incluso en el puerperio tardío hasta 48 horas. Aquí hay una grilla para que ustedes vean con respecto a los principales factores de riesgo en las infecciones puerperales. Los específicos durante la gestación, durante el parto y la cesárea, y los generales como ser
situaciones maternas preexistentes, anemia, desnutrición, obesidad, enfermedades crónicas, situación social también es un factor de riesgo. Y dentro de las infecciones puerperales, la infección más característica o con más prevalencia es la endometritis, o sea, la infección del endometrio, y la miometritis, la inflamación de la capa interna del miometrio, pero después vamos a tener parámetros, infecciones de las zonas anexas o el compromiso del peritoneo. Pero la principal es la endometritis. ¿Qué es lo que pasa? Es el 70% de las infecciones puerperales se produce por esto, produce altas temperaturas como 39-40 grados, un dolor intenso en la zona epigástrica, en la zona donde está inserto el útero, y se tiene que dar sí o sí tratamiento de antibióticos. En este caso se varía entre clindamicina y gentamicina por el tipo de microorganismo que tiene, hasta ampicilina y asociado con gentamicina. Y las infecciones del sitio quirúrgico, que son menos, que son las zonas de la episiotomía, del 3 al 7%, de manifestaciones, eritema, induración de los bordes de la herida, hipersensibilidad de la zona, disuria, dolor al orinar, como les digo, tiene que ver más con la infección de la zona de la episiotomía, que se toma como una infección de herida plana. Y el tratamiento es la limpieza, la curación, si hay líquido, la punción y extracción de líquido, y antibióticos que cubren antibióticos, que hablamos de clindamicina con una asociación de gentamicina, o amoxicilina más ácido clavulánico, que cubre toda la zona de piel y tejido. Ahora entramos ya, una vez que hemos visto esto, en el proceso de atención a enfermería, o sea, nuestro rol específico durante el puerperio. Durante el puerperio nosotros vamos a realizar durante la hospitalización la valoración cada 4 a 6 horas. ¿Por qué? Porque estamos buscando durante el puerperio inmediato estas alteraciones anatómicas fisiológicas que ya hemos descrito. Vamos a ver el control de signos vitales, como les he dicho, con especial hincapié en fiebre, hipotensión, palidez y cianosis, situación emocional de la madre, el nivel de energía, el grado de malestar físico, hambre y sed. Vamos a valorar también los líquidos que administramos, porque necesitamos hacer un balance hidroelectrolítico tomando en cuenta que ella ya tiene un aumento del volumen. Tenemos que evitar el aumento excesivo de volumen, y si dio a luz por cesárea, tenemos que valorar los vendajes y los apósitos para ver que esa zona de cirugía no esté drenando más. También vamos a determinar el nivel de conciencia de la madre con respecto a la crianza del bebé. Vamos a ir viendo las retracciones, como hemos visto, del fondo uterino y la liberación de coágulos, por lo tanto, la cantidad de loquios, característica, olor y color. Vamos a ver que es abasamiento de la vejiga y la tonicidad, o sea, que orine y que pueda controlar la orina. Y el perineo, vamos a valorar la zona de la episiotomía. Todo esto es valoración, o sea, mirar la herida, mirar que orina, balance hidroelectrolítico, mirar los loquios, valorar los loquios. Todo esto, por más que parecen acciones, son acciones de valoración. ¿Por qué? Porque esto nos van a dar a nosotros información de cuál es la situación anatómica fisiológica de esta mujer y cómo está realizando estas modificaciones y compensaciones postparto dentro de los parámetros normales o con la desviación. Si estos parámetros se desvían, recién vamos a tener algo que ir a resolver con las intervenciones. Por eso es importante que entendamos que todas estas son acciones, pero de valoración, recolección de información para luego hacer intervención. Los principales diagnósticos que vamos a manejar en el puerperio será dolor relacionado con la episiotomía, riesgo de déficit de volumen de líquido relacionado con la pérdida, desequilibrio nutricional, disminución del apetito, termorregulación ineficaz, hablamos de posible deshidratación, insomnio con los cambios ambientales relacionados con los cambios ambientales o de la situación o por preocupación. Y después tenemos otros, déficit del autocuidado, del baño, higiene, no puede bañarse por sí solo, trastorno de la imagen corporal, retención urinaria, riesgos de infección, estreñimiento, todo esto que lo vemos a partir de las pautas de valoración
que hemos visto antes. Y esto nos da una serie de intervenciones básicas que se realizan en toda mujer que está cursando por un puerperio, que son acciones de cuidados directos y enseñanza, que vamos a ir viendo. Proporcionar estas acciones de cuidados directos y enseñanza tienen que ver con administración de la oxitocina, eh, el, eh, con la administración de líquidos. Todo esto tiene que ver con acciones de cuidado directo, ayudarle a higienizarse, acompañarla al baño, acompañarla con la movilidad, tiene que ver con esto ya de intervención. Proporcionar un medio de apoyo y recuperación, lograr la recuperación eficaz y la buena adaptación, facilitar la transición familiar a la integración del nuevo miembro, y las intervenciones prioritarias para identificar y evitar las complicaciones que se producen durante el puerperio. La atención de enfermería va dirigida principalmente en las primeras 24 horas al puerperio inmediato y luego, como les he dicho, puerperio tardío, domiciliario y el lejano, perdón, está mal puesto aquí, el lejano hasta un año después. Hay tantos pospartos como mujeres hay, y cada mujer vive el embarazo, el parto y la maternidad de forma diferente. Nuestra principal función, esto no es una patología, no es intervenir, no es invadir. Nuestra principal función es cuidar y acompañar, porque estos procesos se desarrollan de manera natural y tenemos que bregar porque esto así sea. Muchas gracias.